mundo de sonámbulos, el amor está gritando, el amor está gritando, el amor está gritando. Bueno, esto hablas de las élites, que hablas de que hay dos tipos de élites que están enfrentadas desde hace muchísimo tiempo, que una es caliente y otra es fría, que una está más en los rollos luciferianos, los ritos, y otra está más en la inteligencia artificial y que quiere el distanciamiento social. Y bueno, todo eso, la entrevista que te hace Enrique de Vicentes, hablas, es muy amplia y habla de una manera muy rica de todo esto y es excelente. Entonces yo no voy a redundar en esto, pero hay teorías que dicen que estas élites, sean del tipo que sean, llevan negociando con los extraterrestres negativos o distópicos desde hace un montón de tiempo. Es decir, incluso hablan, yo sé, David Wilcock apunta que desde Cartago las élites humanas llevan negociando con extraterrestres. También dicen que Hitler fue el primero en meterse en el programa espacial secreto y porque intercambian tecnologías a cambio de poder experimentar con los seres humanos y hacer barbaridades con los niños y extraer su adrenocromo y hacer cosas que, bueno, que son espantosas. ¿Qué opinas de todo esto? Volvemos a tratar un asunto que antes decía, parece que estamos hablando de ciencia ficción. Pues bien, si parece que estamos hablando de ciencia ficción cuando hablamos de otras humanidades o cuando hablamos del corte que va a dar lugar a la nueva humanidad, etcétera, imaginaros lo que para la mayoría de la gente que anda por la calle representa el tema que estamos abordando en estos momentos, ¿no? Sí que puede parecer una absoluta locura. Sin embargo, yo creo que ha llegado el momento de hablar, ha llegado el momento de divulgar en conciencia este tipo de asuntos. Hacerlo, por supuesto, no transmitiendo miedo, sino para transmitir conciencia, para que tengamos conocimiento cierto de la sociedad en la que estamos y de lo importante que es que pongamos todo lo que somos, saquemos lo mejor de nosotros mismos en este momento para precisamente dar un giro y hacer realidad una humanidad que viva sobre parámetros radicalmente distintos, coherentes con lo que realmente somos. Pues bien, con ese telón de fondo, hace no menos de 5.000 años, por los temas que he podido ir estudiando, por los documentos a los que he ido accediendo, por lo que me he encontrado por maestros y maestras, por personas de credibilidad, hace no menos de 5.000 años que se plasmó un pacto que, en el que están tres grandes componentes. Por una parte están las influencias espirituales involutivas. La podemos denominar satánicas, pero hay muchas formas de denominarlo en función de la tradición espiritual a la que nos acerquemos. Son seres espirituales que por distintas razones no caminan en el sentido de la vida, sino que van a contramano de la vida por distintas razones. Eso nos llevaría a hablar mucho de por qué eso se produce, los ángeles caídos, los asuras. Fuerzas de oposición también se llama. Entonces, simplemente eso están ahí. Antes nos referíamos a ello. Después están los extraterrestres que no han evolucionado en consciencia, sino que han tenido una evolución tecnológica, pero no han evolucionado en consciencia. El tipo 1, aplicando la escala que antes comentaba de Carl Sagan. Entonces, las influencias espirituales involutivas, los extraterrestres tipo 1 y seres humanos, que estaban dispuestos a ponerse a su servicio, hicieron un pacto. Y ese pacto viene, por tanto, dominando la Tierra, dominando la humanidad, desde hace, insisto, no menos de 5.000 años. Y cuando hoy hablamos de la élite, estamos hablando precisamente de esto. Estamos hablando no solamente de personas, que por supuesto que hay personas que configuran la élite. Yo lo llamo el núcleo duro del 1% del 1%, ¿no? Es decir, cuando en términos de economía analizamos quién detenta la riqueza, quién acumula el patrimonio, quién acumula los recursos del planeta, pues nos encontramos que hay un núcleo duro del 1% del 1%. Estamos hablando de unas cuantas decenas de personas, no de más, de unas cuantas decenas de personas que directamente y a través de sus intereses accionariales en no más de 150 o 200 grandes multinacionales que dominan la economía mundial, ese grupo de varias decenas de personas controlan el sistema socioeconómico
con todo lo que ello conlleva. Pero esa élite, ese núcleo duro del 1%, hace ya tiempo que mantiene contactos con razas alienígenas con las que hacen, como tú muy bien apuntado, María José, hacen un intercambio, hacen una transferencia. Esas razas extraterrestres no evolucionadas fundamentalmente están dando a la élite conocimiento tecnológico. Y la élite, por su parte, lo que le permite a esas razas no evolucionadas es que puedan moverse por el planeta con libertad, en sus prácticas, en sus experiencias, que fundamentalmente tienen que ver, y este es otro tema para hablar con mucho detenimiento y me limito como a apuntarlo a pie de página, es que cuando una humanidad cualquiera, una humanidad de este planeta o extraterrestre, cuando una humanidad, en lugar de evolucionar, involuciona, se queda parada, se estanca, se desarrolla tecnológicamente, pero no se desarrolla consciencialmente, eso tiene consecuencias en la vida. Y tiene una consecuencia directa, y es que van perdiendo la capacidad reproductiva. El hecho de ir contra la vida, de ir contra el sentido de la vida, tiene implicaciones genéticas y hace que hayan perdido la capacidad reproductiva. Y ellos, una de las cosas que utilizan en este planeta, una de las cosas, no es la única, es precisamente manejar el ADN nuestro, el ADN humano, mezclándolo con el suyo y haciendo experimentos para ver si de esa manera pueden dar lugar nuevamente a procesos reproductivos de esa raza o de esas razas que se han quedado estancadas. Antes hablábamos de las abducciones tienen que ver con todo esto. ¿Qué es lo que le da el núcleo duro del 1%? ¿Qué es lo que le da, por tanto, a estas razas alienígenas involucionadas? Pues le da el campo de acción y, además, la garantía de que cualquiera que lo vea se le va a tildar de loco, se le va a tirar de desatinado. Si alguien dice, he visto un ovni o he sido objeto de una abducción o soy testigo de no sé cuánto, esa élite, aprovechando su poder, lo pone como loco, lo pone como fantasioso y lo desacredita. A nosotros tres, por estar aquí hablando ahora de este tipo de cosas, estamos ya desacreditados, evidentemente. Somos unos paranoicos, estamos absolutamente locos y hemos perdido la cabeza hace ya mucho tiempo, ¿no? Inmediatamente se nos tilda de demente y eso es lo que hace la élite y utiliza todos sus recursos, todas sus influencias, los medios de comunicación, etcétera, para desacreditar a cualquier persona que ponga esto en evidencia. Y por fin están las influencias espirituales involutivas, porque esta élite, este núcleo duro del 1%, no es ateo. No sé por qué, lo he hablado mucho con amigos y con amigas, María José y Sara, que no sé por qué cuando hablamos de la élite, de esas decenas de personas que acumulan y que se han apropiado de la riqueza y el poder, damos por hecho de que no tienen creencias espirituales. Y no es verdad, tienen creencias espirituales. La plataforma Wikileaks, por ejemplo, en la cantidad de documentos que difundió, pues gracias a Wikileaks conocimos emails de personas que pertenecen a ese núcleo duro o a las cercanías del núcleo duro. Y ahí se hablan de cultos, ahí se hablan de ritos, ahí se hablan de que adoran a determinados dioses, entre comillas. Lo que ocurre es que esas referencias espirituales que tienen no son las que tenemos nosotros, no son las influencias espirituales de seres evolutivos y evolucionados, sino que son seres de perfil satánico y demoníaco en el sentido amplio del término. Y ahí se forma, es una mezcolanza, por tanto, de estos tres elementos. Seres humanos que están al servicio, es ese núcleo duro del 1%, que están al servicio de las influencias espirituales involutivas y además en pactos con seres alienígenas que se han quedado estancados en el proceso evolutivo. Este es el mapa que configura en sentido amplio lo que podemos denominar la élite que está detrás de tanta distopía y de tanto sufrimiento. ¿Qué opinas de los disidentes? Bueno, supongo que conoces el programa espacial secreto, porque claro, esto también es un poco de lo que veníamos hablando un poco a colación de todo esto, que ya hablábamos de que desde los años 30 los humanos llevan saliendo al espacio y ahora dice la NASA que reconoce que hay vida extraterrestre, pero esto es como, desde mi punto de vista, poco morro, ¿no? Porque, vamos, es una caradura gigante, porque como que desde que en el 2019 hablan de vida extraterrestre y llevan saliendo al espacio desde los años 30, o sea, bueno, en fin. Pero hay un montón de disidentes de diferentes programas espaciales secretos que se han lanzado a hablar
y que se han lanzado a hablar de los programas espaciales secretos y además coinciden en testimonios. Te puedo dar nombres como Pete Peterson, William Dawkins, Emily Smith y sobre todo Corey Wood, que de todos ellos habla un divulgador norteamericano que se llama David Wilcock, que no sé si los conoces. Sí. A muchos de ellos sí los conozco, sí. Vamos, los conozco. He leído y tengo referencias de ellos. No los conozco personalmente, pero sé lo que han aportado, sí. ¿Y qué opinión te merece ese movimiento de los disidentes de los programas espaciales secretos? Fíjate, María José, que esto incluso para las personas más despistadas, si utilizamos el sentido común, pueden darse cuenta de que algo se está ocultando. Me refiero a lo siguiente. Vamos a situarnos, iba a cumplir 11 años, vamos a situarnos en junio del año 1969, momento en el que el ser humano se dice que llega a la Luna, que llega a la Tierra. La misión Apolo que aluniza, que llega a la Luna. Estamos hablando del verano de 1969. Yo no sé si nos acordamos que en el verano de 1969 no había móviles, que en el verano de 1969 no había internet, que en el verano de 1969 no había ordenadores. Yo estudié ciencias económicas entre 1975 y 1980, los 5 años de licenciatura. Había una asignatura en quinto de carrera, en 1980, último curso, que se llamaba informática. Y en informática, para todos los alumnos, había un ordenador. Y ese ordenador era el ordenador de la facultad, que tenías que ir a una planta y en una habitación enorme había un ordenador, un mastodóntico, que funcionaba con tarjetas perforadas. Hoy día cualquier ordenador de tres pelos, de 3/4, tiene muchísima, infinita más capacidad que ese gigante armatoste con el que yo empecé a aprender informática en esa asignatura en el año 1980. Y estamos hablando de 1980. Tendríamos que remontarnos, siguiendo la línea argumental que estaba antes haciendo, a 1969. ¿Qué quiero decir con esto? Que la revolución científico y tecnológica ha tenido lugar después. Todo el boom científico y tecnológico, informático, tecnológico, internet, ordenadores, etcétera, 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 ha tenido lugar después. Es creíble que, habiendo llegado a la Luna en 1969, no se haya vuelto a ir a la Luna en el año 2020. ¿Es creíble eso? ¿Es creíble que 51 años después, que medio siglo después, con la revolución científica y tecnológica por medio, es creíble que no se haya vuelto a viajar al espacio, a llegar a la Luna y a otros muchos sitios? Aplicando el sentido común, pueden pasar dos cosas: que no se llegó a la Luna y que fue mentira, con lo cual nos están engañando porque en 1969 no se llegó a la Luna, que es una posibilidad, o la posibilidad de que se llegó a la Luna, a lo mejor no en el 69, pero a lo mejor un poquito más tarde, y que se nos está ocultando el programa espacial que se viene desarrollando desde entonces. Y yo no tengo ningún tipo de duda de que en este medio siglo, desde la primera llegada a la Luna, los programas espaciales no solamente no han estado estancados, como nos quieren hacer creer, sino que se han desarrollado muchísimo. No tengo ninguna duda, por ejemplo, que buena parte de los ovnis que vemos son humanos, son terrestres. Seguro que también habrá extraterrestres, pero buena parte de los ovnis que vemos cotidianamente son tecnología terrestre. Quizás conseguido en transmisión, en transferencia tecnológica con extraterrestres, pero son terrestres, ¿no? Entonces, estoy convencido de que hay un programa espacial secreto que se viene desarrollando, mientras que a la gente nos toman por tonta y creen que no reflexionamos, que no recapacitamos, para algo tan simple como para decir, si se llega a la Luna en 1969 y la revolución científica y tecnológica ha tenido lugar después, ¿cómo es que nos dicen que en el 2020 no hemos vuelto a llegar allí? Eso no tiene ni pie ni cabeza, no tiene ningún tipo de credibilidad y, por tanto, a estas personas que tú has citado y a otras muchas que nos están dando referencia, que nos están dando información, hay que darles credibilidad. Yo no digo que nos creamos todo lo que dicen a pies juntillas, pero como hipótesis es muy probable que nos estén diciendo algo que está lleno de sentido común. Sobre todo porque los desprestigian, hombre, un montón. O sea, Corey Wood le han hecho la vida absolutamente imposible a este hombre.
que le han desprestigiado a todos los niveles, incluso le han intentado quitar los hijos y cosas así. O sea, que esto es... Vamos, yo repito que el argumento es clarísimo, de que si llegamos en el 69 es increíble que no estemos por ahí dando vueltas por el espacio con la revolución científica y tecnológica que ha habido después. Es que yo creo que esto hasta el más despistado, con un poquito de sentido común que tenga, puede llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Por el miedo a morir, con tal de no sufrir, el poder está infectado de reptiles inhumanos. Dejaron de reír por miedo a vivir en un mundo de sonámbulos. El amor está gritando, el amor está gritando, el amor está gritando. No hay nada que hacer, que el sistema de control te dirá que eres humano.